Se juntaron el ajuste, la represión y el arte de la doma. El título no es mío y como corresponde siempre que se toma el trabajo de otros y hay que citar, es un tuit de Javier Lanari. Javier Lanari es el número 2 de la vocería presidencial, Adorni es el vocero y Lanari es su número 2. Y dice, se juntaron el ajuste, la represión y el arte de la doma, exactamente lo que la ciudad necesita. Es un tuit que tiene que ver con la recorrida de Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires, acompañado, Manuel Adorni viene a ser la parte del arte de la doma, acompañado por Luis Caputo, que es el ajuste, y la represión por Patricia Bullrich. El tuit no sería tan importante, no es un funcionario, como ven, de tercera línea, pero lo retuitea, como les estoy marcando acá para los que están viendo en YouTube, lo retuitea el presidente, entonces ya pasa a tener otro carácter porque es el presidente el que muestra esto. Lo cual es una gran definición de un gobierno que ajusta, reprime, y lo de la doma es una insistencia en el vocabulario y en el simbolismo y en la cultura de este gobierno, que implica, cuando alguien piensa distinto, hacerle lo que se les hace a los animales, que es que se les enseña a partir de estímulos, puede ser el perro de Pavlov o puede ser dándole un latigazo, qué es lo que tiene que hacer. Eso es domar a un animal, es someterlo. Y es interesante este tuit porque efectivamente, como venimos marcando, no existe la posibilidad de hacer un ajuste sin represión y sin instalar, no la doma, sino un discurso único. Y este tuit, ponémelo de vuelta para mostrarlo, habla mucho de cómo se ve el gobierno a sí mismo, que es un gobierno que ajusta, reprime y silencia. Ajusta, reprime y silencia. Y ahí están un poco los responsables retuiteados por Milei. Y todos los días, no hace falta que hagamos un laburo de archivo ni de repaso de estos 16 meses de gobierno, sino que como todos los días tenemos un ejemplo de ajuste, represión y persecución al que piensa distinto, voy a volver a mostrarles, por ejemplo, la de hoy. Hoy en el boletín oficial hay un nuevo bono para jubilados. Nuevo sería mucho. Está el viejo bono para los jubilados de 70 lucas. Bono extraordinario previsional por un monto de 70 lucas. Ese bono está congelado en 70 lucas hace más de un año. Por ende ya vale la mitad de lo que valía hace más de un año. Por ende, lo que está haciendo el gobierno es ajustar jubilaciones. Sigue con este plan en el cual esa motosierra que dicen que pasaron por el Estado para que la pague lo que ellos llaman la casta o los gastos de la política y qué sé yo, y te venden que como redujeron los ministerios se gasta menos, el 30% de todo el ajuste que hizo el gobierno lo pagan los jubilados. Si vos en un país con inflación mantenés algo congelado, un ingreso congelado, ese ingreso vale cada vez menos, por ende estás recortándolo. Llamalo recorte, llamalo licuarlo, lo que quieras. Hoy vuelve a estar el bono en 70 lucas y a unos jubilados que todos los miércoles van a manifestarse contra ese ajuste y, como bien lo dice el tuit, hay represión. Y cuando hay represión y hay discusión pública sobre esa represión, hay intento de censura y persecución a periodistas. Por eso es interesante este tuit del fin de semana retuiteado por el presidente. Porque todos los días tenemos un ejemplo de ajuste, represión y censura. Y Milei comparte esto. Y es lo que quieren instalar también en la ciudad de Buenos Aires con la candidatura de Manuel Adorni. El ajuste trae recesión. Ya lo dijimos un montón de veces y ahora les voy a volver a mostrar. Pese a lo que dice el gobierno, cada vez se produce menos, casi la mitad de las máquinas del país están paradas, cae el consumo, etc. Y si no le gusta al gobierno que se diga esto, bueno, va a tener problemas. Por ejemplo, ayer dio una entrevista Rodolfo Wegener. Rodolfo Wegener es el ex CEO de FB, una de las empresas más grandes del país. FB es la grifería, pero es un grupo grande, el grupo FB, que tiene un montón de ramas y fábricas. Y ayer estuvo en el podcast La Fábrica, hemos pasado muchos fragmentos de ese podcast que realmente les recomiendo, porque ahí hablan muchas veces empresarios
que no suelen dar entrevistas en otros lugares, y ahí, como es un espacio entre empresarios, son empresarios jóvenes que conforman la fábrica, que entrevistan, en muchos casos, a empresarios de más experiencia, y la verdad que está buenísimo el intercambio que se da ahí, se los recomiendo. Bueno, ayer habló Rodolfo Wegener, ex CEO de FB, y decía esto. Y en la actualidad, ¿qué estás viendo en este contexto? ¿Cómo viene la mano? Mira, estamos en una recesión muy grande. Hoy en día se trabaja con presupuesto financiero, se revén los pronósticos de ingresos todas las veces que se crea necesario. Y ahora estamos esperando que la cosa se resucite un poco, ¿sí? Bueno, esto es un grupo muy vinculado a la construcción, ¿sí? Obviamente, el grupo FB, un grupo que tiene muchísimos años en la Argentina, que es líder, tienen también otras ramas, calefacción, etcétera, laburan en un montón de países del mundo, digamos, estamos hablando de empresa grande y que te dice estamos en una recesión. Eso incluye FB, incluye Ferrum, que son los inodoros, todo lo que es para el baño, Peisa, que es calefacción, griferías, etcétera. Y habló también hace unos días, acá en el Destape con Mariano Martín, Alejandro Bestani, que es presidente de Productos Inca, en este caso una alimenticia, que decía esto. Si no entiendo mal, en el corto o mediano plazo hay una posibilidad concreta. Me imagino que en la industria en general, eso está claro, pero en el caso suyo en particular, con 90 años de trayectoria, de empezar a importar una parte de lo que en la actualidad ustedes producen. Esto es lo que... Mira, Mariano, te voy a hablar con la mano en el corazón. Esta es la parte que ya ha pasado, que ya se ha hecho, pero como en el pasado no se resolvieron otras cosas como los impuestos, las leyes laborales, y no para sacarle los derechos a los trabajadores, los considero y tengo mucho afecto por los trabajadores, pero sí para simplificar, para que haya una rotación más rápida y todo eso. Y esta primera parte es así, se ha importado a punto determinado, se ha importado por supuesto también insumos para seguir elaborando. Todo el mundo hace lo imposible por mantener las fábricas abiertas, pero bueno, si no encontrás la forma de ordenar el resto de la economía, después terminás elaborando afuera todo. Terminás elaborando afuera todo. Bueno, como ya les contamos, en marzo hubo 185% de aumento en importación de alimentos. Nosotros que éramos un país productor de alimentos, porque tenemos la materia prima y tenemos industria, bueno, se están importando cada vez más alimentos. ¿Por qué? Y porque es más barato. Decís, qué guacho los empresarios, en vez de producirlo acá, lo traen de afuera. Bueno, es el incentivo que tienen. Muchos no, muchos están aguantándolo, en general las pymes sostienen porque creen en eso y creen en la industria y creen en el empleo y saben que después esto tal vez se da vuelta y es muy difícil, esto no es un comercio que podés despedir un día y el otro día tomar otra persona y es exactamente lo mismo. Una fábrica es distinta, la lógica es distinta, ponerla a funcionar es distinto, no es que se prende y apaga una fábrica de un día para el otro. Y lo que le pasa a productores de alimentos es que es más barato traerlo de afuera que hacerlo acá. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a fundir? ¿O van a hacer eso? Y eso implica, obviamente, muchos menos trabajadores en las fábricas. Y además implica perder nuestra soberanía alimentaria. Digo, esto es lo que están contando los empresarios. Algunos acá, otros en programas de empresarios. Y que el gobierno insiste en que no sucede. Y en su lógica, ajuste, represión y ellos le llaman doma, yo le llamo censura. Y los datos son tremendos. Hoy hay una nota muy interesante, es la nota principal de El Destape, ¿sí? Que les recomiendo que la lean, la publica Eugenia Rodríguez, que se llama Bolsillo en jaque, crece la brecha de precios y el consumo familiar sigue paralizado. Y los datos dicen que en menos de 2 años de gestión de Milei se registró una contracción del 22% en ventas mayoristas y 8% en supermercados, con impacto del mayor gasto de las familias en tarifas. Mientras las brechas de precios superan 400% en algunos productos de la canasta básica, el 9,4% de los hogares vendió pertenencias para sostener su nivel de vida.
¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que venimos repasando? El otro día compartíamos el dato de que casi el 10% de las familias argentinas tiene que vender cosas para llegar a fin de mes. Que caigan mucho la venta en mayoristas, ahí estamos viendo 22 puntos. La última medición era interanual, que era de 10, pero sea de 10 o de 22, tomando punta a punta el gobierno de Milei, o interanual de abril a abril del año pasado. Cuando hay menos venta del mayorista, significa que se vende menos comida en los almacenes, que es donde compra la mayoría de la población, que como no llega ni a ir al mayorista ni a hacer la compra grande en el supermercado, y en muchos casos no tiene un supermercado o un mayorista cerca, compra en el almacén, que es más caro. ¿Por qué? Porque el almacén no le compra directo al fabricante, le compra al mayorista, el fabricante le vende al mayorista, el mayorista le tiene que poner su ganancia arriba y venderle al almacén, y el almacén le tiene que también poner su ganancia arriba, pues si no, no vive. Por eso es más caro comprar en un almacén que en el mayorista o en el supermercado. Cuando baja la venta en los mayoristas es que está bajando la venta en los almacenes. Por ende estamos comprando menos comida. ¿Cómo explica el gobierno que bajó la pobreza y que hay 10 millones menos de pobres cuando se vende menos comida? Solamente en su imaginación. Y también baja la venta en los supermercados. Menos, porque además hay muchas promociones, porque podés ir tal día con tal tarjeta, con tal cosa, con tal aplicación. El otro día, el viernes, hay un supermercado que tiene un 30% con una aplicación sin tope de reintegro. La fila dentro del supermercado era un caracol, o sea, daba la vuelta y volvía. Claro, pues ahora, si tenés que ir a hacer las compras, además perdés 2 horas de tu vida, que valen un montón, que la puedes dedicar a leer, a estar con tus amigos, a estar con tu novia o a otra cosa, o a laburar, la perdés en el supermercado porque no llegas a fin de mes y tenés que aprovechar la promo de ese día. Y aún así bajan las ventas en supermercados un 8% desde que asumió el gobierno. Aún así el gobierno está optimista. Tiene razones para hacerlo, entre otras cosas porque recibió un aporte de campaña fenomenal, otra vez por parte del Fondo Monetario Internacional. Cuando hay dólares, podés mantener quieto el dólar oficial y los dólares financieros. Podés con eso contener un poco la inflación, que va siempre corriendo por delante del dólar oficial, va en general con los dólares paralelos, y si los dólares paralelos se contienen, no es que van a bajar los precios, pero por ahí no aumenta tanto. Tenés también herramientas como la que utilizó la semana pasada el gobierno, que es bajar un poquito la nafta. El gobierno aumentó 14 veces la nafta, ahora la bajó un poquito, y eso te puede frenar un poquito el número de inflación. Y con este paquete de dólares, que hay una pregunta de si alcanzan, La nota de Alfredo Zayat de ayer en el Destape dice, ojo, en mucho del sistema financiero que dicen no alcanza ni siquiera la cantidad de plata que puso el FMI, más la que puso, más prometió el Banco Mundial, más la que puso, más prometió el BID, más la que pusieron, más prometieron bancos, más la que prometió Estados Unidos. O sea, toda esa bola de deuda no está sumando Milei. Pero bueno, está optimista que con esa bola de dólares puede llegar bien a las elecciones de octubre. Así lo dijo el fin de semana Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Cuando se trata de una elección nacional, cuando se eligen senadores y diputados nacionales, la gente lo que va a ver es, ¿tengo que apoyar al presidente Milei o no tengo que apoyar al presidente Milei? Así se va a dividir el universo. Ahí no va a ser ni PRO, ni radicalismo, ni coalición cívica, ni justicialismo, kirchnerismo, Unión por la Patria, como se llame. Ahí va a ser, ¿quiero apoyarlo o no quiero apoyarlo, Milei? Las reformas que viene haciendo Milei hasta ahora, ¿son buenas como para seguir apoyándolo? Digo, es importante haber bajado la inflación, es importante haber hecho crecer la economía, es importante haber bajado la pobreza, entonces lo apoyo. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Por eso nosotros estamos muy seguros que vamos a ganar la elección de octubre, porque los resultados, el esfuerzo, la seguridad con que el gobierno ha encarado esta etapa y el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con el pueblo argentino está dando frutos. Confiados están para octubre, está bien, no pueden decir otra cosa. Ayer tuvieron otra buena noticia en el gobierno, que es un anuncio de la minera Lundin, que encontró en San Juan, ahí tengo el anuncio oficial, dice Lundin Mining anuncia el descubrimiento inicial de recursos minerales de filo de sol es el yacimiento, que demuestra uno de los mayores recursos de cobre, oro y plata del mundo. Esto lo anunciaron ayer, es una empresa de origen canadiense, por eso dice Vancouver ahí en el comunicado. Y si vamos un poquito más abajo en este comunicado,
lo que dicen, hay descubrimiento generacional, el mayor descubrimiento de cobre en yacimientos no convencionales en los últimos 30 años. Es una gran noticia esto. Para la Argentina es una gran noticia. Siempre decíamos lo obvio, si Chile tiene una parte importantísima de su economía y de sus exportaciones basadas en el cobre, y están de aquel lado de la cordillera, es muy probable que de este lado de la cordillera también tengamos cobre. Pero no se estaba explorando, y ahora esta empresa encontró efectivamente este cobre. Y está buenísimo. Ustedes saben que se habla mucho del litio, que la Argentina también forma parte del triángulo del litio, y es estratégico, y es una gran discusión que también se dejó a medias, de si solamente extraemos el litio como está, si lo industrializamos en la Argentina, si hacemos alguna parte de la industrialización. Eso se había creado una oficina durante el gobierno anterior, que estaba liderada por Mercedes Marcó del Pont, que intentaba discutir esto con las provincias que tenían litio, que son las provincias del norte, Salta, Jujuy y Catamarca. Bueno, no se llegó a ningún lugar, y eso era importante porque cuando vos industrializás el litio, cada paso de la industrialización le suma, por ejemplo, el primer paso le sumaba por 4 el valor de exportación. Si vos, para hacérselo simple, si vos lo sacás y lo exportás a 1. Si lo sacás y le haces un primer pasito, lo exportás a 4. Si le haces un segundo pasito, lo exportás ya a 10. Y si lo haces un cuarto pasito, lo exportás a 25. Y eso se puede ir haciendo, y la propuesta era que hubiera cuotas de litio que no se exportaran y se dedicaran a la industrialización en la Argentina. Es obviamente paulativo, no puedes industrializar todo el primer día, pero saber que tenés una cuota que va aumentando y que se va quedando litio en la Argentina para ir exportándolo. Bueno, los autos que van a usar litio usan mucho cobre. Toda la red interna de transmisión es de cobre. Entonces el cobre es un mineral muy importante que en la Argentina no explotábamos. Les muestro las estadísticas de exportaciones mineras, simplemente que para que vean que el cobre, que está marcado en ocre, no está. Exportábamos oro, plata, litio, el resto, y el cobre no está. Entonces está buenísimo que exportemos cobre. Y si tenemos cobre puede ser un commodity muy importante. ¿Va a venir la discusión ambientalista? Bienvenida. ¿Sí? Ahora, puede haber ambientalismo sustentable. Estamos parados arriba de una montaña que tiene cobre, veamos cómo extraer ese cobre que nos permita desarrollarnos como país sin hacer mierda el medio ambiente. Se puede hacer eso. No es una discusión u otra. Muchas veces se frenaron las discusiones de inversiones mineras por cuestiones ambientales. No las estoy menospreciando. Las cuestiones ambientales son importantes. Las cuestiones mineras también. Y la Argentina es una potencia minera. Entonces, descartar una potencialidad económica solamente por un tema, tratemos de tener un ambientalismo sustentable. Pero además está la cuestión de qué le va a quedar a la Argentina y sobre todo qué le va a quedar a las provincias, en este caso a la provincia de San Juan, de todo esto. Nosotros en la Argentina, la ley de minería que tenemos, esto va a ser un tema muy importante hoy, les aviso, lo van a ver en todos los medios, por eso le estoy dedicando un rato en el editorial, porque el mayor yacimiento de cobre en 30 años es un datazo para la Argentina, es un datazo. El problema es que tenemos una legislación tan mala. Vieron que Milei, con la ley bases y con el decreto 70-2023, cambió una enorme cantidad de leyes, muchas vinculadas a energía, muchas vinculadas a hidrocarburos, para mejorar la rentabilidad de las empresas, y que, según él, con eso iban a venir inversiones. No vinieron, pero según él van a venir. La ley de minería es tan mala que Milei no la tocó. Y sumo algo, no la tocó Milei y no la ha tocado ninguno de los gobiernos que vino después de Menem. Digo, no es solo Milei. No es solo Milei. Ningún gobierno, incluido los 12 años del kirchnerismo, tocó la ley de minería. ¿Qué dice la ley de minería? Les muestro algunos datos en un muy buen informe de la Fundación Fundar, que el informe es sobre litio, ¿sí? El informe se llama Litio, Federalismo y Desarrollo de Capacidades Productivas y Tecnológicas, pero ¿por qué discutían esto de la ley de minería? Por si el litio entra también en las mismas normas que pone la ley. ¿Qué dice la ley, por ejemplo? En la etapa de prospección y exploración, deducción del 100% de los gastos de prospección y exploración del impuesto a las ganancias. O sea, si exploran no pagan impuesto a las ganancias. Genial.
Devolución anticipada de IVA para la compra de bienes o servicios de exploración. O sea, en la parte de inversión que tienen a hacer, un montón de beneficios impositivos para estas empresas. Que no son empresas chicas, estamos hablando de mega multinacionales. En la etapa de construcción y operación, artículo 8, estabilidad fiscal por el término de 30 años. 30 años de estabilidad. Entonces vos decís, ¿hacía falta 30 años? Quienes laburan de esto dicen, y mirá, yo no voy a hundir, y acá está muy bien el término porque hunden en la tierra, hundir un montón de capital si vos todos los años me cambiás las reglas. Bueno, ponele. Pero 30 años de estabilidad, contados a partir de la fecha de presentación del estudio de factibilidad, las empresas no podrán ver modificada su carga tributaria total, en términos porcentuales, como consecuencia de la creación de nuevos impuestos, aumentos en las alícuotas, tasas, aranceles, montos o modificación de la base imponible. La estabilidad también es aplicable a los regímenes cambiario y arancelario. Ahora que vamos a discutir aranceles y todo eso. ¿Qué dice también? Amortización acelerada de las inversiones en equipamiento. Este es otro truco contable, ¿sí? Que vos amortizás más rápido. Esto también está en el RIG y en todas las cosas que hizo el gobierno para todo lo demás de minería. O sea, lo podés contar más rápido y descontarlo del balance. Beneficio arancelario para la importación de bienes de capital. O sea, que importan cosas con impuestos más baratos que el resto de las industrias. Deducción ambiental. Acá está la parte ambiental. Las empresas deben constituir una previsión especial a los efectos de prevenir y subsanar potenciales alteraciones al ambiente. Deducible del impuesto a las ganancias. O sea, la parte ambiental también se la ahorran de impuestos. Y el artículo 22 que dice tope del 3% de regalías del valor boca de mina del mineral extraído. Tope. O sea, pagan como máximo, o sea, del 3% para abajo, de regalías a las provincias de lo que declaran que sacaron. Esto dice la ley de minería. Claro, por eso no la cambian. Esto en Bolivia, que es otro país minero, son mucho más altos los números, y en Chile, que es otro país minero y que les encanta mirar a Chile como país de ejemplo, son mucho más altos las regalías que tienen que pagar en términos de minería. Acá tiene un tope del 3% que le van a pagar a las provincias, que es otra gran discusión en la cual Milei ahora vuelve con esto que contaba hace un rato Cande, de poner un super IVA y quitarle ingresos brutos a las provincias, que es la discusión de este falso federalismo, que es que los recursos naturales son de las provincias. Lo lamento, no es pecar de porteñocentrismo, los recursos naturales son del país. Si vos le dejás los recursos naturales en manos de las provincias tienen mucho menos poder de negociación que un país frente a una multinacional que viene y le dice, no, yo te voy a pagar un tope del 3% sobre lo que yo te digo que declaro que saqué de ahí. Y lo que hemos visto en el caso del litio es que las provincias no querían discutir esto porque no pagan el 3%, se paga por afuera las regalías mineras. Y financian campañas, y financian candidaturas, y financian medios. Y es mucho más barato para una minera arreglar con un líder provincial que arreglar con un país. Es distinto el poder de negociación. ¿Tiene que el país hacerlo solamente desde Capital Federal sin tomar en cuenta lo que digan las provincias? No. Pero dejar a las provincias libradas a negociar en condiciones de inferioridad con una mega multinacional, eso no es federalismo. Eso es ingenuidad. Tiene que haber en la Argentina una agencia minera que discuta eso. Y te sumo una más. Tendríamos que tener una empresa estatal minera, una YPF minera, una YPF cobre, una YPF litio. YPF hizo una división que estaban investigando cuestiones de litio, estaban desarrollando celdas, etcétera. Pero es increíble que la Argentina, con el potencial minero que tiene y con la experiencia petrolera, hidrocarburífera que tiene, no tenga una empresa pública o una empresa mixta como YPF de minería para aprovechar esto. Bueno, lo va a aprovechar Lundin Mining, que es de Canadá, que tiene una ley tan mala que no cambió ningún gobierno y ni siquiera Milei la cambió, de lo mala que es, en una notición para la Argentina, que es que vamos a empezar a sacar cobre, que era insólito que al día de hoy no lo hubiéramos hecho. Bueno, eso la parte económica. Ahora,
Tengo que volver a hablar, lamentablemente, ustedes saben que los periodistas no queremos ser noticia, no, nosotros queremos contar noticias. Y ahora, a la hora de contar y de producir información, hay algo que opera en el gobierno, que es que no quieren que esa información circule. Yo ayer escribí una nota, de la cual ahora voy a mencionar algunas cosas, pero el eje un poco de la nota era que Milei no es que odia a los periodistas, Milei odia la información. Los periodistas somos un canal de producción de información. Y la palabra producción no es menor, no solo la información se produce, la información no existe en sí misma, la información no es un fenómeno meteorológico, la información no cae del cielo y la información no la puede dar cualquiera. ¿Somos más inteligentes que los demás? No. ¿Estoy menospreciando al que difunde algo en las redes? No. Pero difundir algo en una cuenta de una red social no es hacer periodismo. Así como cantar el feliz cumpleaños no es saber de música. Cualquiera puede cantar el feliz cumpleaños. Tiene notas, tiene acordes, canta. No significa que sea músico. ¿Sí? Bueno, cualquiera puede poner en una red social algo, no significa que eso sea información periodística. La información periodística se chequea, se verifica, se le da contexto, se la produce, se la selecciona y se la emite. Y como tal, tiene un peso que no tiene cualquier otro dato que anda dando vuelta. Es nuestro trabajo. Hacemos esto, nos dedicamos a esto. Y eso es lo que odia Milei. Porque Milei es un eterno homenaje a la película Don't Look Up. Véanla, no miren para arriba. Se las voy a spoilear toda, total, es vieja y ya se sabe lo que pasa. En la película es una parodia en la cual viene un meteorito. Los científicos descubren que un meteorito va a reventar la Tierra. Entonces, ¿qué dicen desde el gobierno en la película? Los científicos mienten. Odien a los periodistas, no digamos a los científicos, no digamos lo suficiente a los científicos. Pues nos están mintiendo, si el meteorito no está, ¿dónde está el meteorito? ¿No se ve? Bueno, a medida que avanza la película, en vez de planificar cómo, vieron que hay otras películas como Armagedón, que se viene un meteorito y se planifican todo cómo hacer que el meteorito no estrole contra la Tierra. Bueno, en lugar de que no se estrole contra la Tierra, como no se ve, los científicos mienten. De repente el meteorito se acerca tanto que se empieza a ver. Entonces, ¿qué le dicen en la película? Don't look up. No miren para arriba. No vean el meteorito que viene. Finalmente, en la película, el grupito de los que decía que los científicos mienten y no miren para arriba, ellos se salvan. Porque ellos tienen plata y hacen un cohete y se van a otro lado a vivir. El meteorito revienta la Tierra. Mueren todos. Y este gobierno es como un homenaje sistemático a esa película. Porque nosotros estamos contando que se viene un meteorito, que este plan económico no se va a sostener, que esta deuda que le está dando un tiempito más en algún momento explota, que no se pueden sostener estos niveles de endeudamiento, que no lo va a poder sostener este gobierno, que la deuda no se va a poder pagar y que además en el medio ya los jubilados cada vez ganan menos, ya recortaron medicamentos, ya la gente compra menos comida, ya compra menos remedios. Está todo deteriorado ya ahora. Ya ahora. Y es insostenible. Y este gobierno, como dice el título editorial, junta ajuste, represión y el arte de la doma. El arte de la doma para este gobierno es que no digamos estas cosas, que nos autocensuremos y que tengamos miedo de insistir en que el meteorito viene. ¿No lo ves ahora? Bueno, lamentablemente va a venir, porque en todos los ciclos económicos donde se hicieron las mismas cosas que está haciendo este gobierno, pasó eso. Pasó en dictadura, pasó en el menemismo, pasó con Macri y va a pasar ahora. Y va a pasar ahora. Bueno, este gobierno, como le dije, tampoco es original. El fin de semana hubo una nota en La Nación que les comparto porque fue interesante. Esta cuestión de no digamos lo suficiente a los periodistas ya circulaba en 2022 entre los simpatizantes de Donald Trump. You don't hate the media enough. No odias lo suficiente a los medios. De hecho, en la nota ponían que fue tan popular la frase que se empezaron a vender remeras de esto en Amazon. Seguramente, la verdad que no me fijé, pero capaz que en Mercado Libre ya venden alguna remera con la frase de Milei, no digamos lo suficiente a los periodistas. Pero, como siempre, y lo repito, Milei no está solo en esto y necesita a alguien que lo justifique. Y siempre aparece alguien dispuesto. Por ejemplo, Jonathan Viale. Jonathan Viale, en su programa en Radio Rivadavia,
salió a justificar por qué el presidente dice que no se odia lo suficientemente a los periodistas y cómo en el fondo tiene razón. Miren, escúchenlo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está Milei dele con el periodismo que ya aburre y cansa? Si vos mirás las encuestas, suban Córdoba, bueno, no nos da bien, chicos. ¿Quieren la verdad? Es la verdad. 81% de la gente dice que el periodismo político es poco creíble. ¿Quieren la verdad? Es la verdad. Me gusta y no me gusta. Pero nosotros como periodistas tenemos que poder leer esto sin vergüenza. Nosotros como periodistas tenemos que entender que mucha gente, bueno, desconfía del sistema periodístico argentino. ¿Y qué me miran? ¿Estoy diciendo una mentira? Estoy diciendo la verdad. El periodismo argentino, tristemente, lamentablemente, está desprestigiado. ¿Por qué? Cada uno hará su evaluación. Nos habremos equivocado, mucho, poco, algo. Habrá muchos operadores, habrá de todo. Habrá gente que le hizo la campaña a Alberto. No sé, cada uno sabrá. Pero además de decir que mal, indignarnos, decir nos ataca, es verdad que nos ataca, entendamos que el ataque es netamente político, tiene una lógica política. ¿Por qué? Porque 80% de imagen negativa. Alguna vez el periodismo tiene que preguntarse por qué. Entendamos los ataques, dice Jonathan Viale. No sé por qué él se autopercibe en el mismo rubro que nosotros. Nosotros le aclaramos a Jonathan Viale, no trabajamos de lo mismo que vos, Johnny. Hacer periodismo, como dijo alguna vez George Orwell, es publicar las cosas que alguien no quiere que se publiquen. Todo lo demás son relaciones públicas. Jonathan Viale trabaja de relacionista público, de quien le paga por decir algo y de quien tiene un interés en quien diga algo. Nosotros trabajamos de periodistas. ¿Por qué digo relacionista público? Porque si no, ¿cómo se explica que Jonathan Viale se autoasume como periodista y toma una encuesta? Él hace todo esto en base a una encuesta que publicó Subán Córdoba, donde le preguntaron si la gente le creía a los periodistas políticos. Esa era la pregunta. Claro, el 81% dijo que no les cree. El problema es que está mal formulada la pregunta, porque el periodismo es un universo muy amplio. Incluyen adentro del periodismo a personajes como Jonathan Viale y no te dicen de quién le estás preguntando. Porque, por ejemplo, si yo le preguntara en esa encuesta, ¿usted le cree a Jonathan Viale que, por ejemplo, les voy a mostrar, se junta a cenar con el presidente en la Quinta de Olivos? Este es el registro de ingreso a la Quinta de Olivos. Les estoy mostrando. 16 de marzo del 2024. Jonathan Goldfarb. Goldfarb es el apellido real de Viale. Viale es un nombre artístico y lo tomó de su padre, Mauro Viale, que también se llamaba Goldfarb, obviamente. Cena de Jonathan Goldfarb, de Micaela Kralovetsky, que es su compañera, su esposa, y sus dos hijos, que los hemos tachado ahí porque no corresponde que se vean los nombres, porque son menores. Cena con el presidente, de las 19:46 hasta pasadas las 12 de la noche. 4 horas cenando con Milei. Eso es un amigo. No es un periodista. Y esto fue en marzo. Y ahora, hace un par de meses, Jonathan Viale, que justifica los ataques de Milei por una encuesta cuya pregunta está mal formulada, entonces dice, bueno, entonces está bien que nos ataquen porque no nos creen. Claro, se mete él en un universo de periodistas, preguntan sobre periodistas como él, y él no es periodista porque hace cosas como estas cuando entrevista después al tipo con el cual cenaba en Olivos, recordémoslo. Cierro porque ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá, esta me las anotó Adorni y Karina sí. Milei y Caputo estas. No, me imagino que algunos te las habrán anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta,
Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio. Ahí es cuando le interrumpe la entrevista. Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. Sí. Entonces... A ver, ¿cómo veníamos? ¿Cómo veníamos, no sé. Y volví a preguntar sobre Libra. Le dicen que tiene que preguntar. Dale. Y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Claro, entonces no te ubiques en el lugar de los periodistas. No hacemos eso, Jonathan Viale. No lo hacemos. No pactamos entrevistas. No vamos a cenar con el presidente con nuestra familia Olivos. No hacemos eso. Entonces no te ubiques en ese lugar. Y cuando hacen encuestas, sería bueno que pregunten así. ¿Qué diferencia tienen entre los que hacemos periodismo y los que hacen relaciones públicas? Entonces nos separan a los periodistas de los Viale, de los Majul, de los Rossi, de los Trebuch, de todos esos que trabajan de otra cosa. Y ahí les puedo asegurar que la encuesta esa va a dar distinto. Pero como le gustó la encuesta, la compartió el ministro de Economía, Luis Caputo, que agarró el mismo video que yo le mostré de Viale y puso: esa encuesta no es otra cosa que un anticipo de lo que inevitablemente va a suceder, a menos que el periodismo tome nota y cambie. Es una profesión que tiende a desaparecer. Y nada tiene que ver este gobierno, es puro mérito propio. O sea que encima quieren que desaparezca el periodismo. Mirá vos. Lilia Lemoine, que es una de las personas más cercanas al presidente, de hecho es su maquilladora, es diputada nacional, pero el presidente cuenta que la maquilla. No sé, que cuando volvió de ir a los funerales del Papa, lo maquilló. Bueno, se suma a esto también el fin de semana y pone literalmente: parte del periodismo busca censurar al presidente. Censurar al presidente. Bueno. Y Luis Majul, que es parte también de todo este entramado, ayer en La Nación Más también decía esto. ¿Por qué se supone que Milei ataca a los periodistas? Bueno, hay que entrarle al tema derecho. Cuando a Milei se le pregunta por qué ataca tanto, y a mi entender a veces con tanta virulencia, algunos periodistas, él suele responder, palabra más, palabra menos, porque no soporto la mentira. A veces, a mi entender, Milei no solo ataca a periodistas porque publican datos falsos, sino también porque hacen interpretaciones que él no comparte. Un solo ejemplo que me llega ahora a la cabeza. Milei estalla cuando le dicen populista de derecha. Le molesta porque él se considera un líder popular, pero siempre aclara: soy un líder popular, no populista, pero no soy un libertarado, o sea, se define como un pragmático, como bilardista. También es difícil de entender para nosotros por qué Milei le presta tanta atención a informaciones que a mi entender no parecen relevantes. Por ejemplo, me parecen que no son tan relevantes. Por ejemplo, la mención que hicieron sobre la posibilidad de que Adorni no fuera a asistir al debate de legisladores en el Canal de la Ciudad, finalmente fue. O la supuesta llegada tarde a los funerales del Papa Francisco, finalmente se aclaró. Bueno, Milei cree que quienes mintieron, entre comillas, tienen que pedir disculpas. El mismo Majul que dijo: bueno, separemos, así como yo pido humildemente separemos periodistas de relacionistas públicos, Majul hace una semana dijo: no, separemos a los de La Nación de Roberto Navarro, que es un golpista. Y Roberto Navarro se ligó él un golpe en la cabeza, acusado por el gobierno de mentiroso, en un contexto donde dice que no se odia suficiente a los periodistas, a lo cual le volvemos a preguntar al presidente: ¿cuándo va a ser suficiente odio? ¿Hasta cuándo? Dice el presidente también, y eso lo toma de uno de sus gurúes intelectuales, que es Agustín Laje, el presidente de la Fundación Faro, que los periodistas odiamos
a los medios porque perdimos el monopolio de la circulación de la información. Mira, así lo explica Agustín Laje. Los medios tradicionales están perdiendo credibilidad cada vez más rápido. ¿Qué rol sentís que tiene que tener el joven comunicador? Mirá, los medios tradicionales vienen perdiendo credibilidad desde la década del 70. Últimamente los medios tradicionales se han vuelto en una especie de cajas de resonancia de las redes sociales. Los medios tradicionales simplemente miran qué pasa en las redes sociales y hacen sus reacciones. Pocas veces producen ellos la noticia, cada vez la producen menos. Además, la red social tiene una frescura que no tiene el acartonamiento típico del medio tradicional. La gente cada vez quiere cosas más auténticas, más espontáneas, más frescas, y eso es lo que encuentra en las redes sociales, y la realidad es que gusta más. La gente lo emparenta más con la verdad, lo otro parece muy sobreactuado. La gente emparenta con la verdad lo que ve en las redes sociales y parece sobreactuado lo que hay en los medios tradicionales, dice Agustín Laje. Agustín Laje es el presidente de la Fundación Faro, es según Milei uno de sus faros, valga la redundancia, intelectuales, y dice que en las redes sociales hay más espontaneidad y verdad que en los medios. Ahí el problema es, de vuelta, el odio a la información y el odio a la información periodística para trabajar solamente en redes sociales, donde son amigos del dueño de la red social y quieren hacer una operación que es típica del autoritarismo, que es instalar tu opinión como un hecho. Las opiniones no son hechos. Cuando Milei opina, o ni siquiera opina, dice algo, intenta que ese algo se instale como un hecho. Y piensa que si ese algo se instala como un hecho en una red social donde no hay chequeo de la información, donde la información no se verifica, donde no hay un trabajo profesional, puede transformar eso que él tiene en la cabeza en un hecho que sucede en la opinión dominante, en el discurso dominante. Para eso se necesita silenciar al periodismo profesional. Ese es el objetivo. Que no haya información. Por eso el arte de la doma es en realidad censura, es silencio y se practica persiguiendo. Tanto es así que voy a retomar el tuit de El Gordo Dan. El Gordo Dan es uno de los voceros paraoficiales del gobierno, se llama Daniel Parisini, tiene un stream que se llama Carajo y opera fuerte en las decisiones de gobierno. Lo hemos visto ya muchas veces, marcar a alguien en el gobierno y decir, tenés los minutos contados en el gobierno, te vas. Y ese funcionario se iba. Milei publicó el 1 de mayo una larga lista de preguntas en realidad en modo de falacia, de falsa dicotomía. Esto, por ejemplo, dice, si una persona no tiene ganas de hablar con el periodismo, ¿hay una ley que lo obliga? Eso es una falsa dicotomía. Evidentemente no hay una ley y nadie está obligado a hablar con nadie. Lo que era toda una justificación para después decir no digamos lo suficiente a los periodistas como termina ese largo tuit de Milei. Pero el Gordo Dan le pregunta abajo, Javo, ¿podés meter en cana a algún periodista por decreto como hizo Alfonsín, por favor? Y ahí cambia la cosa. Porque el Gordo Dan es un personaje importante, poderoso en el esquema de este gobierno. Poderoso. Y está pidiéndole al presidente, que ha hecho cosas a su pedido, que meta presos a periodistas. Y es grave. Lo están advirtiendo organismos internacionales, debería, esperemos, intervenir el relator de libertad de expresión, que todavía, hasta donde yo entiendo, no dijo nada, pero está pidiendo meter en cana. Entonces después aparece de vuelta Agustín Laje, el presidente de la Fundación Faro, y le preguntan por esto. Y miren lo que dice. Agustina dijo en las redes están pidiendo... Sí, en redes, obviamente, muchas de las que retuitea el presidente, había, por ejemplo, un tuit donde decía el penitenciario periodístico y se empezó a votar a qué periodista meterías preso y muchos... Y Agustín dijo que fue una broma. Eso se llama clickbait. O sea, les están tomando el pelo. Ok. El problema lo tiene Clarín, que hace es una nota. Claro. No, el problema no es el clickbait y que están tomando el pelo, es que están haciendo chistes con algo grave. Están haciendo chistes en un país donde tenemos más de 100 periodistas detenidos desaparecidos, donde fue asesinado José Luis Cabezas, donde tenemos un fotoperiodista como Pablo Grillo todavía en terapia intensiva,
porque estaba cubriendo una manifestación y le pegaron con una granada de gas en la cabeza, donde el hombre más poderoso del gobierno, Santiago Caputo, intimida al fotoperiodista Antonio Becerra, donde Roberto Navarro le pegaron un golpe en la cabeza, en el país donde, vuelvo para atrás, perdón, me voy acordando, pero donde Hernán López Echagüe, que era el biógrafo de Duhalde, apareció 2 veces, se levantó 2 veces en una zanja y él no había ido a la zanja. Y larga lista de aprietes a periodistas que son todos los días, mayores o menores, despidos por razones ideológicas, todos los días. Entonces no es un chiste poner a nadie detrás de una reja. Pero cuando el que querés poner detrás de la reja es además alguien que produce información que desmiente tu discurso oficial, no es un clickbait, no es un chiste. Por eso sería interesante, y de vuelta, Milei no es Milei solo. Porque este chico, Agustín Laje, que es una suerte de gurú intelectual, es financiado por los grandes empresarios de este país. Cuando hizo una cena a la cual asistió Milei de la Fundación Faro, cobraron $25.000 el cubierto. Y ahí fueron los Urnequian, fue Manzano, fueron los Bulgeroni, fue Marcelo Mindlin, fueron los O'Reilly, fueron los Velocopit, los Bagó, los Neus, los Roca. ¿A pagar $25.000 por escuchar a este pibe? No. A manifestar su apoyo a esto. Porque de esto están sacando negocios. Entonces de lo que se trata al final es que se callen y se silencien con amenazas, con aprietes y con autocensura los que están mostrando que acá están haciendo negocios a costa de la vida de jubilados, de estudiantes, de científicos, de la industria, del comercio. No es un chiste, no es clickbait. No hay nada gracioso en esto. Y siguió Agustín Laje, poné el 32, Fer, cuando le preguntaron sobre esto, y qué es lo que tiene, según él, que es un consejero de Milei, que seguir haciendo Milei. Mirá. Vos, digamos, estás con una idea que no es así, que es que yo condeno la forma de Milei. Para mí está muy bien la forma de Milei. Yo no le aconsejaría que él cambie la forma. ¿Y qué le aconsejaría? A mí lo que no me gustaba eran las formas de Macri, por ejemplo. Donde justamente educadito, formalito, institucionalista, se lo pasaron por encima. Es decir, aquí estamos en una guerra contra los kirchneristas. Macri, vale recordar, no fue educado. Durante el gobierno de Macri metieron presos a dueños de medios, a los dueños del grupo Índalo, a los dueños del grupo Electroingeniería. Apretaron por despidos, por ejemplo el de Roberto Navarro, el de Víctor Hugo, el de tantos otros. Muchos fuimos despedidos, puestos en listas negras, apretados. Macri, entre otras cosas, mira que pasan tanto que te olvidas, pero Macri espió a los 400 periodistas acreditados cuando se hizo la reunión del G20 acá en la Argentina. A los 400. Esos archivos aparecieron en la AFI. Utilizó la Agencia Federal de Inteligencia para el espionaje masivo de políticos, de sindicalistas, de dirigentes sociales, hasta los familiares de Lara San Juan espió. Y el Poder Judicial, cuando tuvo que decir algo sobre eso, no dijo que no los espió. Comodoro Pi dijo, no, estaba bien que los espíe porque eran un riesgo. 2 mamás que le estaban llevando una cartita a Mauricio Macri, que estaba dentro de una base naval, eran un riesgo para la seguridad del presidente, según dijo Comodoro Pi. Macri no fue buenito, Macri no fue buenito. Pero Milei se está pasando mucho más que Macri. Y Laje, que es su gurú intelectual, dice, las formas están buenísimas las de Milei, es más, que las mantenga. Y en esas formas vienen los discursos nazis. Y yo voy a ser reiterativo de lo que dije el viernes y de lo que publiqué el fin de semana, porque ellos son reiterativos y siguen con esto. Entonces, no nos vamos a quedar esperando. Vamos a decir y lo vamos a decir y lo vamos a decir, porque si no se dicen las cosas, después se normalizan. Voy a volver a pasar, lo siento y digo de vuelta lo mismo que el otro día, este video que está al día de hoy en el Instagram del presidente, donde dice que los que piensan distinto que él y que identifica con el virus QK12 tienen que ser eliminados. Ponelo. Hace 12 años el virus QK12 comenzó con la destrucción argentina. No solo destruyó cuerpos, destruyó mentes.
los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo. Muchos eligieron infectarse con el virus solo por conveniencia y a cambio de beneficios. Otros nacieron sin futuro, condenados desde el inicio a una vida vacía. El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados. Algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy QK12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue, pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido. El virus QK12 con imágenes de zombies. En los zombies obviamente son muy reconocibles Néstor Kirchner, Cristina, está Alberto. Depende de la imagen, cuando dice los que se aprovecharon, están artistas como Fito Páez y Florencia Peña, está Nati Saracho, hay un montón de personas, está Roberto Baradel entre los sindicalistas. En modo zombie, cualquiera que haya visto películas de zombies sabe que a los zombies hay que matarlos, porque si no te matan a vos y te contagian. No se puede dialogar con los zombies. No hay unidad, no hay consenso, nada de eso. El zombie es un zombie. Infectado en este caso por el virus QK12. ¿Qué es este término que utilizan para todo el que piensa distinto? No es un problema con el kirchnerismo. Es un problema con todo el que piensa distinto. Esto lo publicamos tanto el viernes como el fin de semana. No le gustó a Santiago Oría, que es el director de Relaciones Audiovisuales de Presidencia, es el documentalista de Milei, que a partir de la nota que publicamos ayer dijo: el medio kirchnerista 100%, o sea que estamos infectados con ese virus, según ellos, el Destape, financiado por Kicillof, dice que Milei usa discurso de tipo nazi. Condeno enérgicamente esta infamia, muchachos, háganlo saber que no toleramos esta conducta ruin. No sé si es una amenaza o lo que sea de Santiago Oría, no sé qué quiere decir con que no lo van a tolerar. Yo simplemente voy a citar un artículo de Richard Koenigsberg. Richard Koenigsberg es uno de los historiadores del nazismo más reconocidos a nivel global, que publicó un artículo que se llama Hitler como el Robert Koch de Alemania. Robert Koch era un médico y un microbiólogo que descubrió la bacteria de la tuberculosis. Muy importante descubrimiento para la humanidad, que permite detectarla y eliminarla. ¿Sí? Para eso se detectan. Y cuenta este historiador del nazismo que Hitler se concibió a sí mismo como un médico político. Insistió en que cada angustia tiene alguna causa u otra. Su misión como político era, comillas, penetrar la causa de la enfermedad de Alemania y llevar a cabo una cura. Cita este historiador del nazismo, dice: la noche del 10 de julio de 1941, Hitler le declaró a su mesa: siento que soy como Robert Koch, pero en política. Descubrió el bacilo y por lo tanto introdujo la ciencia médica en caminos nuevos. Yo descubrí al judío como el bacilo es la bacteria, y el agente fermentador de toda la descomposición social. Y en 1942, cita este mismo artículo, se registró la siguiente declaración de Hitler: el descubrimiento del virus judío es una de las mayores revoluciones que ha tenido lugar en el mundo. La batalla en la que estamos comprometidos hoy es del mismo tipo que la batalla librada durante el siglo pasado por Pasteur y Koch. ¿Cuántas enfermedades tienen su origen en el virus judío? Recuperaremos nuestra salud solo eliminando al judío. Un virus judío que había que eliminar. Y acá hay un virus QK12 que hay que eliminar. Para Hitler, Alemania era el cuerpo y los judíos eran el virus. Y para Milei, la Argentina es el cuerpo y los que pensamos distintos somos un virus. Y eso, y les recomiendo, con esto cierro, un gran libro que se llama La construcción del enano fascista, de Daniel Feuerstein, en este caso un investigador argentino que también es uno de los tipos que más ha estudiado los procesos de exterminio y de genocidio. Es una construcción día a día, pasito a pasito. El libro es de 2019 y ya advertía Daniel Feuerstein de esa construcción del enano fascista, que es un mito. Supuestamente todos tenemos un enano fascista adentro. Feuerstein dice que no, pero que sirve esa construcción para mostrar y repensar cómo ese enano fascista se construye todos los días. Y se construye, entre otras cosas, para fomentar el odio hacia determinados grupos sociales y ocultar cuáles son los verdaderos grupos sociales que te cagan la vida.
no es la idea fomentar el odio contra los dueños de los laboratorios, los dueños de la comida, los dueños de los ladrillos, los dueños de todo eso. La idea, por lo menos mía, es dar una discusión democrática con los dueños de las cosas que nosotros necesitamos para vivir. Pero lo que cuenta Daniel Feierstein en este libro, La construcción del enano fascista, es que justamente para desviar ese odio hacia alguien que en realidad quiere dar esa discusión, con mejor o peor, está más de acuerdo o menos de acuerdo, pero el desvío es justamente para eso, para que no discutamos realmente quiénes son los dueños de todas las cosas en la Argentina. Y esa construcción del enano fascista tiene que frenar, porque termina mal. Y lamentablemente, eran discursos demasiado parecidos a los que tenían los nazis.